Érase una vez un rey que organizó un concurso de pintura, ofreciendo un gran premio al artista que pudiera pintar la mejor representación de la paz. Muchos artistas participaron en el concurso. Cuando se acabó el plazo de presentación, el rey hizo exponer todos los cuadros en uno de sus grandes aposentos de palacio. Y durante unos días paseó y paseó, mirando con atención cada una de las obras presentadas. Finalmente, el rey decidió que solo había 2 cuadros que le gustaban realmente y que había que escoger entre ellos. Uno representaba un lago tranquilo. El lago era un espejo perfecto con el reflejo de unas grandes montañas llenas de armonía. Por encima había un cielo muy azul, con suaves nubes como de algodón. Todo hacía pensar en una representación perfecta de la paz. El otro cuadro también tenía montañas, pero estas eran peladas y salvajes. Por encima había un cielo furioso, del cual manaban mucha lluvia y donde se veían relámpagos. Por una de las vertientes de la montaña caía un salto de agua tortuoso y amenazador. No tenía de ninguna forma un aspecto tranquilo y sosegado. Pero cuando el rey lo miró de cerca, vio detrás del salto de agua un pequeño arbusto que crecía en una grieta de la roca. En el arbusto, un pequeño pájaro había construido su nido. Allí, en medio del estruendo del agua, estaba la madre pájaro en su nido, en una paz perfecta. Entonces, el rey decidió otorgar el premio al segundo cuadro. Ante la estupefacción de la corte, el rey explicó su decisión de esta manera. Paz no significa estar en un lugar donde no haya ruido, problemas o trabajo duro. Paz quiere decir estar en medio de todo esto tranquilo, permanecer con el corazón calmado. Este es el verdadero significado de la paz. Hola, hola, ¿cómo estás? La verdad es que, como siempre, para mí es un regalo tener la oportunidad maravillosa de compartir contigo mis reflexiones sobre la vida, especialmente hoy, acerca de un tema que a mí en lo personal me resulta esencial y es vivir en paz. Hoy voy a compartir contigo herramientas para que puedas regalarte un día de paz. Y es que no hay nada más importante que la paz, porque cuando estamos en paz, tenemos la mente abierta, clara, serena, podemos ver objetivamente las situaciones que enfrentamos, tenemos las emociones calmadas, tranquilas, de manera que podemos tomarnos el tiempo para elegir la mejor manera de actuar, de responder, de hablar. Y por supuesto, cuando estamos en paz somos más empáticos, nos conectamos con los demás con más facilidad, con sus necesidades. Nuestros márgenes de comprensión, de tolerancia y de paciencia son mayores. Y por supuesto, tenemos la calma que nos permite observar sin hacer juicio para reconocer y estar atentos a los regalos esenciales que recibimos, pero también a todos los elementos positivos que se presentan en nuestra vida de forma natural, espontáneamente, e inclusive estar abiertos a reconocer las oportunidades. Estar en paz hoy en día, en este momento, es una gran necesidad. Y a pesar de que es una sensación, es un estado de ser tan fuerte, tan poderoso y tan importante, solemos perderla con mucha facilidad. Cualquier situación que nos cause estrés, tensión o ansiedad, el ruido excesivo, una multitud muy grande, un tráfico muy pesado, de repente una agenda llena con una cantidad excesiva de responsabilidades, de pendientes, de cosas por hacer, y la inquietud que por supuesto nos causa tal vez no poder cumplir con todo esto. Mirar hacia el futuro en lugar de estar en el presente y anticipar todo lo que puede suceder no de la mejor manera. Las circunstancias externas que nos rodean y que nos envuelven con todos sus cambios de forma inesperada y a veces profunda, peligrosa. Un exceso de contacto con noticias negativas o dejarnos afectar por lo que nos dicen los demás. En fin, la paz es susceptible de ser afectada por todo esto que ocurre externamente
y que cada uno de nosotros interpreta de una manera muy personal. Por eso yo diría que uno tal vez de los elementos más importantes a vencer cuando hablamos de mantener nuestra paz es el temor. La incertidumbre a lo que puede pasar, a lo que puede suceder, el temor que nos dejamos contagiar muchas veces por los comentarios o las experiencias de las personas a nuestro alrededor. Ese temor que existe solo en la mente de cada uno de nosotros. Porque si fuésemos objetivos, las posibilidades que tenemos de que algo como eso ocurra son muy remotas, por no decir ninguna. Y aún así, nos sentimos amenazados internamente y lamentablemente este estado de alteración emocional nos hace perder la paz. Podríamos decir que en un alto porcentaje perdemos la paz por la forma en la que interpretamos lo que nos pasa, por ese poder que le damos a los pensamientos que tenemos y de qué manera estos nos influyen o nos afectan en tantos momentos de la vida. Otra reflexión interesante cuando hablamos de estar en paz es que no hay que irla a buscar a un lugar afuera. Cuando yo empecé en esta búsqueda personal hace tantos años, estaba muy joven, saliendo de la adolescencia, así de temprano, pensaba que la paz había que irla a buscar a un templo, a un lugar sagrado, lejano, aventurero, extraño, al cual por supuesto yo no tenía acceso en esa época de la vida. Pero la misma búsqueda, ¿verdad?, me permitió comprender que la paz no hay que buscarla afuera, sino hay que encontrarla dentro de cada uno de nosotros, que es una especie de decisión personal. Soy yo, eres tú, es cada uno de nosotros quien decide proteger ese estado de serenidad, de tranquilidad. Como decía al final nuestra historia del día de hoy, que el corazón esté sereno y tranquilo y no esté palpitando rápidamente acelerado, haciéndonos sudar, entrecortando nuestra respiración, produciéndonos ese estado de ansiedad y de alerta al que estamos muchas veces acostumbrados. ¿Es posible recuperarla? Claro que sí. Lo primero yo diría que tenemos que hacer es entender que en la medida en que nos enfocamos en estar en el aquí y el ahora, podemos manejar mucho mejor ese estado emocional alterado, porque ya no nos inquietamos, ya no nos preocupamos tanto, ya no estamos tan inquietos, sino que más bien somos capaces de reconocer que lo que ocurre en este momento lo podemos manejar, podemos realmente hacernos cargo. Por otro lado, si todo ocurre, se inicia en nuestra mente, la mente tiene que descansar. El cerebro tiene que poder descansar. Y la mejor manera de hacerlo no es pasando muchas horas al día durmiendo y desconectado de la vida, sino al contrario, siendo capaces de serenar la mente y los pensamientos, de bajarle la velocidad a esos pensamientos que generalmente llenan nuestra mente, que además se hacen recurrentes, se tornan obsesivos y no nos abandonan en ningún momento del día. Porque muchas veces, a pesar de que nuestro cuerpo está sentado aquí, estamos haciendo algo, estamos queriendo prestarle atención a Maite en este momento, nuestra mente nos lleva a pensar en todo lo que tenemos pendiente, en lo que no hemos resuelto, en lo que todavía hay que hacer, en cuánto durará esto. Y lamentablemente eso hace que nos desgastemos mental y emocionalmente. Por otro lado, yo diría que estar en paz implica estar tranquilos aún frente a las circunstancias cambiantes de la vida. Yo he recibido algunos mensajes de personas que en este momento viven en países en crisis, en cambios, que enfrentan cambios fuertes e importantes, como por ejemplo en mi Venezuela. Y a veces las personas cuando hablamos de paz, cuando hablamos de mantener la tranquilidad y la serenidad, no logran comprender cómo incorporar esta práctica a ese momento que están viviendo enfrentados a cambios, a situaciones inesperadas, que tienen que afrontar de la mejor manera. Y yo diría que son esas circunstancias las que verdaderamente representan esa oportunidad de poner en práctica aquello que sabemos, que hemos aprendido, que creemos y que muchas veces usamos y vivimos muy bien cuando las circunstancias son agradables y son armoniosas. Son estos momentos en donde necesitamos hacer uso de lo que hemos aprendido, entender que todo pasa, que todo obedece a un proceso de transformación, que cada uno de nosotros es una pieza importante y elemental de ese cambio positivo de las circunstancias, de las situaciones, del estilo de vida que llevamos. Y que en la medida en que no nos dejamos atrapar y llevar por la corriente o por la fuerza que ejercen otros con sus actitudes y sus comportamientos alrededor de nosotros de forma desequilibrada, logramos entonces mantener ese centro, ese equilibrio y ese balance del que hemos estado hablando desde el comienzo. Es así, es como conectarte con la confianza. Yo diría que lo contrario
del temor, de la angustia, de la ansiedad, es la confianza. Confiar, tener fe en que la divinidad está a cargo, por supuesto, es una dinámica entre nosotros y la divinidad constantemente, aunque muchas veces sintamos que se desconecta de nosotros y que no está presente, especialmente en los momentos de dificultad. Pero no es cierto. Generalmente somos nosotros quienes nos desconectamos de esa presencia. Y por otro lado, la confianza necesaria en cada uno de nosotros, en que tenemos las herramientas que hacen falta para afrontar la vida con todo lo que se presente, de la manera en que lo haga. Porque esa autoconfianza nos devuelve la tranquilidad que nos permite afrontar la dificultad con la mejor actitud. Yo creo que inclusive todo camino de búsqueda de bienestar, de un buen vivir, todo camino espiritual, toda práctica debe llevarnos en ese sentido a experimentar paz, a experimentar balance, serenidad, confianza, felicidad, que a la final es esa emoción o ese sentimiento que hemos aprendido a comprender en la búsqueda de tener una mejor calidad de la vida. Yo siento que cuando nos volvemos practicantes de aquello que creemos que es positivo, que es bueno para nosotros, de aquello en lo que están basadas nuestras creencias esenciales, nuestra vida se transforma y empezamos a ser conscientemente el reflejo de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a través de esa práctica. Muchas veces, lamentablemente, es en los momentos de angustia, de inquietud, de temor, de desesperación en los que tratamos de hacer uso de esas herramientas, como por ejemplo la oración, la meditación, la contemplación, la respiración, la relajación, pensando que de esa manera vamos a poder entonces instantáneamente experimentar ese estado de paz y de serenidad donde reside nuestra fortaleza esencial. Pero descubrimos con el tiempo que es la práctica la que activa en nosotros esa fortaleza, esa fuerza interior, esa comprensión y esa certeza de que todo va a estar bien, porque estamos activamente buscando y produciendo ese bienestar aún a pesar de las circunstancias cambiantes que pudieran estar afectando nuestra vida en este momento. Recuerda, no es de adentro, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, es de adentro hacia afuera. Es la forma en la que decidimos afrontar el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a vivir? No nos dejemos enganchar, no permitamos que nada ni nadie nos robe o nos sabotee la posibilidad de tener un día en paz.